Te presentamos nuestra página fundaciontlamatinime.org, una plataforma de fácil navegación. En ella encontrarás la mejor guía para realizar amparos colectivos y demandas de petición, cuyo formato podrás descargar fácilmente de nuestra sección Formatos. En la sección de artículos podrás consultar nuestro editorial de interés jurídico y cultural, además de que contamos con nuestro catálogo de libros que podrás adquirir con un solo clic. También contamos con contenido multimedia, que es una muestra de nuestros esfuerzos por hacer valer los derechos por los que lucha nuestra fundación. Incluso, si quieres estar al tanto de los temas más actuales y relevantes del ámbito fiscal, contamos con nuestra sección de seminarios, donde podrás continuar con tu formación académica. ¿Quieres saber más de nosotros? Puedes escribirnos dirigiéndote a la pestaña de contactos o visita nuestras redes sociales. Fundación Tlamatinime. Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en Línea del Tiempo, sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el Padre José Luis Bautista González. Desde hace algunas semanas hemos iniciado en el mundo entero un tiempo de preparación a la vivencia del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo en pasión, muerte y resurrección. Y me recuerda esto a lo que significa la Cuaresma. Estamos en la línea del tiempo y hemos de recordar que en tiempo del catecumenado, en el siglo III y principios del siglo IV, había un periodo de purificación del alma antes de recibir el bautizo. 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, hasta que al final se confeccionó ya en el siglo IV lo que sería la Cuaresma. La Cuaresma se denomina así porque el número 40 es muy emblemático en el pueblo de Israel. 40 días y 40 noches llovieron sobre la faz de la tierra, como lo relata el Midrash del Génesis. 40 años permaneció en el desierto el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de promisión. 40 días ayunó el profeta Elías antes de iniciar su vida pública. Pero también, después de que Jesús fue bautizado, impulsado por el Espíritu Santo, él durante 40 días estuvo en ayuno. Pero nos dirá que terminado este tiempo, empezó a sentir hambre. Entonces podríamos entender que el tiempo de Cuaresma es la conversión a la vida en Cristo, la conversión a la buena nueva en Cristo. Y hay 2 frases lapidatorias, terribles, tajantes. La primera más, de Génesis, como ya lo decíamos hace unas semanas, en la recepción del miércoles de ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio, y recuerda que polvo eres y al polvo has de tornar. Se entiende entonces que la Cuaresma es convertirnos y poner nuestra mirada en la dulce mirada de Jesús. Por eso es que la Cuaresma ofrece en este tiempo 3 prácticas importantes para la vivencia más profunda de nuestra fe. La primera son las obras de misericordia.
La segunda, las obras de mortificación. Y la tercera, incrementar la vida de oración. Yo creo que para cualquier religión, la oración es esencial para el pueblo judío cuando van a la sinagoga, esencial al pueblo musulmán cuando van a la mezquita y esencial para los católicos cuando acudimos a un templo, llámese capilla, rectoría, basílica, catedral, y entramos en oración, no sé, ante el Santísimo, ante una imagen, o en nuestra propia casa, cuando nos levantamos, pues hacemos oración precisamente para que el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga. Entrar en oración es sentirnos parte de Dios y hacer sentir a Dios parte de nosotros mismos. ¿Cuán es importante la vida de oración en este tiempo? Aún por todos los problemas que nos toca vivir. Inseguridad, falta de trabajo, falta de fuentes de trabajo bien pagadas, aún la epidemia que nos ha tocado vivir en esta generación. La oración, que como dice San Juan Damasceno, es la elevación de la mente a Dios. ¿Cuánto podemos aprender de los padres de la Iglesia, desde Clemente, Orígenes, San Agustín, Gregorio de Nacianzo, con todos los tratados que nos dan sobre oración? Pero también, si ustedes recuerdan, los grandes místicos españoles del siglo XVI, Fray Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, verdaderos místicos que nos dan precisamente sabios consejos para ser hombres y mujeres de oración. Aún, no sé si ahorita ya regresaron a la oración presencial, y me refiero a estos grupos que ustedes conocen, que son los grupos de vida de oración del Padre Larrañaga, que dicho sea de paso, son eficaces. Y con ese libro encuentro donde recoge algunos métodos de vida de oración. Entonces, pensemos en este tiempo de Cuaresma, los que somos creyentes, hasta qué punto hemos intensificado nuestra vida de oración. Pero bajo esta contemplación de la vida de oración, la Iglesia Católica ofrece un espacio de gracia a través de la composición de las 6 semanas o 6 dominicas hasta el Domingo de Ramos, que nos ofrecen pasajes importantísimos para irlos reflexionando. Y creo que uno de esos pasajes que escucharemos en el Evangelio es la parábola del Hijo Pródigo, el capítulo 15 de Lucas. Ustedes recordarán esta parábola porque trata de ejemplificar, por un lado, al papá, que representa el amor y la misericordia de Dios Padre. Por otro lado, a un hijo menor que gasta toda la herencia que su papá le dejó. Y por otro lado, el hijo mayor que no ha gastado la herencia, pero que le reprocha al papá lo que, entre comillas, no ha hecho nada por su hijo mayor.
Creo que en alguno de estos tres personajes, todos los seres humanos podríamos reflejarnos. Hay algunos autores que dicen que el hijo menor son los pueblos paganos, que el hijo mayor es el pueblo judío y que el papá es Dios, que nos sigue aceptando pese a nuestras caídas, pese a nuestras fragilidades, pese a nuestros asesinatos. Porque el Midrash del capítulo 1 al 11 de Génesis, pues se sigue repitiendo hoy. Y son tres ejemplos claros que nos presentan estos capítulos. Capítulo 2, si comen de ese fruto, tendrán el mismo poder de Dios. Eso ha sido en todas las generaciones del ser humano una constante, una ambición, querer tener el poder de Dios, ambicionar lo que es Dios. Y hoy con la tecnología y el avance de la ciencia, tal parece que algunos hombres y mujeres quisieran tener el mismo poder de Dios. El segundo relato, que es el de Caín y Abel, ese relato se sigue repitiendo. Aquí y en cualquier parte del mundo donde alguien mata por la envidia, por el odio, por la mezquindad, por el orgullo, por la soberbia. Y claro que Dios Padre condena esto, pero pide que nadie tome justicia por sí mismo. Por eso marca en este relato midrashico a Caín para que nadie lo toque. Qué sabios fueron esos escritores inspirados por el Espíritu Santo que a través de estos relatos nos ayudan a entender el sentido de la vida. Y el tercero, la Torre de Babel. Queremos alcanzar el poder de Dios. Queremos estar a las alturas como Dios. Pues eso, queridos hermanos, se sigue repitiendo hoy día con día. Porque muchos no entendemos que no somos dioses, que solamente somos pequeñas criaturas, que Dios nos ha dado inteligencia y voluntad, pero que esta inteligencia y voluntad tiene que estar puesta al servicio de los demás. Dios no quiere que todos pensemos iguales, no. Dios lo que quiere es que todos seamos diferentes y cambiemos aquellas actitudes que dañan a los demás. Para eso somos seres racionales. Lo decía Boecio, ¿cómo definía al hombre? Ser individual de naturaleza racional. Lo que nos mueve a la conversión es la razón. Lo que nos mueve al cambio es la inteligencia. Lo que nos mueve a decir estoy equivocado en esto es que somos personas de razón, inteligentes, sensatas, prudentes. Por eso podemos identificarnos en este tiempo de Cuaresma con algunos de estos tres personajes. Podemos ser como el hijo menor, que no pidamos por favor el dinero a papá y a mamá, sino que le exijamos. ¿Y cuántos hijos se han perdido en esto? Y en lugar de respetar la autoridad de los papás, se ponen a exigir derechos que ellos no cumplen ni con el dedo. O podemos ser como este hijo pródigo, que gastamos nuestro dinero en nuestras pasiones desordenadas. Ahí tenemos
este partido de fútbol que acabó en batalla campal, pues muchos iban alcoholizados, otros drogados. Así acabamos los dones que Dios nos dio. Con esa pusilanimidad. No. Bueno, sí, muchos sí lo hacen. Aquel joven que teniendo dinero se envileció en sus vicios y al final, rematando ese midrash judío, terminó cuidando puercos, cosa que un buen judío nunca podría hacer en su vida por sus principios religiosos. Terminó en la inmundicia. ¿Cuánta gente termina así? ¿A cuántos no hemos visto con nuestros propios ojos? A veces descalzos en la calle, o los llamados escuadrones de la muerte, terminan así, sin nada. ¿A cuántos no hemos conocido que tenían un poquito de dinero y los vicios, los placeres de este mundo les hicieron acabar con todo y aún con la herencia de sus papás? Así terminó aquel hijo. Y lo contemplamos cuando el hambre le hizo recapacitar, porque la pedagogía divina es grandiosa. Dios nos llama a través de diversos caminos, pero debemos entender que esta historia, esta línea del tiempo, es una historia salvífica para el creyente. Las cosas no se dan por azar. ¿Cuántos a través de la pandemia nos dejamos llamar por Dios? Pero también, ¿cuántos después de la pandemia le han dicho a Dios, no te amo? Podemos ser como el hijo mayor o como el hijo menor. ¿Cómo regresa el hijo menor? Sucio, descalzo, maloliente, porque así es el pecado. El pecado nos esclaviza, nos seduce, nos corrompe, nos desnuda, nos baja. Así es el pecado. Ustedes han de recordar ante el retrato de Rembrandt, el hijo pródigo. El hijo pródigo que está de espaldas, la pintura, y el papá que lo abraza. ¿Cuántos mexicanos estamos así? Y podríamos ver la escena si llegamos a la vida de oración de meditación. El papá dueño de la hacienda y el hijo que viene desde la lejanía, desde la hotananza. El papá que lo esperaba todos los días. Porque dice Jesús, hay más felicidad por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El hijo pródigo ha razonado y él afirma que ya perdió su dignidad. Que él llega a la casa no como hijo, sino como sirviente. Porque ¿cuántos de nosotros como profesionistas, como empresarios, como políticos, como clérigos, perdemos la dignidad por nuestras obras? Imagínense ustedes el abrazo. Imagínense ese momento donde el papá abraza al hijo y lo besa. ¿Y qué es lo que le balbucea el hijo? Papá, ya no merezco ser tu hijo.
Pero el papá no le hace caso porque el papá está lleno de gozo, porque aquel hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y el papá precisamente lo llama, y lo llama precisamente a participar de la vida en Cristo. ¿Y qué es lo que le dice el papá a los sirvientes? Vengan, traigan la túnica más fina, las sandalias, el anillo, hagamos una fiesta, porque aquí se desborda la misericordia del Padre hacia el Hijo que ha gastado todos sus dones, que ha gastado todos sus carismas, pero que es acogido en la misericordia no de un Padre justo, porque si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, el Hijo es recibido en la misericordia de un Padre que no le reprocha nada, que le da vestidura blanca, que evoca la vestidura bautismal, que le da sandalias nuevas, que le da un anillo y que le hace una fiesta. La acogida del perdón perfecto cuando no quedan en la mente ni en el corazón del que perdona una huella de resentimiento, una huella de odio, una huella de desamor. Si examinamos nuestra propia conciencia, podemos identificarnos de ser hijos pródigos o de ser padres misericordiosos en este tiempo de Cuaresma. Pero nos falta la figura de el hijo mayor. Algunos exégetas dicen que el hijo menor son los pueblos paganos y que el hijo mayor es el pueblo de Israel. Claro, es una interpretación alegórica. Utilizan la alegoría de Clemente o de Orígenes, ambos de la escuela de Alejandría. El hijo mayor es rencoroso. El hijo mayor es orgulloso. El hijo mayor es perfeccionista. El hijo mayor no es autocrítico. El hijo mayor no sabe perdonar y cierra su corazón al perdón. El hijo mayor no es feliz porque por un lado ha hecho todo lo que su papá le ha pedido, pero no lo ha hecho con amor. Y por otro lado, no es feliz porque no quiere participar del perdón del papá hacia el hijo menor. Este hijo mayor no tiene capacidad de compartir el amor del padre. Este hijo mayor es envidioso de que el hijo menor haya sido perdonado. Pero también es rencoroso. Hace tanto tiempo que te sirvo y no me has dado un becerro para comérmelo con mis amigos. Es el pueblo que se cierra a la misericordia del Padre. ¿Y cuántas cosas que pasan en nuestra patria? Inseguridad, corrupción, impunidad, ilicitud. Tantas de estas cosas se deben a que el ser humano ha cerrado su corazón al Señor. Y si vemos toda esta situación que hay en nuestra patria, que hay en nuestra iglesia, aún podría pensar, hablando hipotéticamente, cuando no se llevan bien el párroco y el vicario,
en una comunidad grande. O cuando el coro de 7 no se lleva con el coro de 8 porque canta mejor el coro de 7 o el de 8. Dice el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio que cuántas veces nosotros damos testimonio hacia los demás. Por eso lo que tiene que brillar en nosotros es nuestro testimonio. Por eso lo que nos pide Jesús es un cambio radical de vida. Ese es el fin de la Cuaresma, cambiar de vida. Cambiar. Por eso hay que incrementar la oración. No seamos cerrados como aquel hijo mayor. Si nosotros nos preguntamos cuántos de nosotros guardamos rencor hacia los demás, yo he comentado que el primer pecado que escucho es la gente que le guarda rencor a los demás. Es el primer pecado que escucho. Le guardo rencor a mamá porque me regañó, no sé, al abuelo, al papá porque no distribuyó bien la herencia. Le guardo rencor a la nuera, al cuñado incómodo, a la suegra, a la consuegra, al vecino. No somos fáciles para perdonar. En la versión de Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesús presenta el modelo de oración en el Padre Nuestro, son 7 plegarias que componen el Padre Nuestro. Pero ¿cuál es la única que comenta Jesús? Porque conoce el corazón de la humanidad, y si ustedes no perdonan de corazón a los demás, mi Padre Celestial no los perdonará a ustedes. ¿Sabe Dios de qué pie cojeamos? Sí. Y la expresión de Jesús es tajante. Si ustedes no perdonan de corazón a los demás, mi Padre no los perdonará a ustedes. Creo que el gran pecado de la humanidad es que no nos perdonamos. Los conflictos a nivel internacional, los conflictos a nivel nacional, estatal, regional, se debe a que no queremos perdonar. Y si no perdonamos, buscamos venganza. Yo lo comenté aquí en algún programa de la línea del tiempo. ¿Por qué Bush, hijo, invadió Irak? Para vengarse del oprobio que le habían hecho su papá. Porque el papá salió de Irak lleno de vergüenza. Pues el hijo se vengó. Y a diferencia de lo que está pasando en la invasión de Rusia contra Ucrania, que los países actualmente se han aliado contra Rusia. Ahí se alió Estados Unidos, España e Inglaterra contra Irak. Supuestas armas químicas. Mataron a miles de civiles. ¿Se encontraron armas químicas? No. ¿Algún país se enojó contra la invasión a Irak? Tampoco. ¿O acaso vale más un ucraniano que un iraquí? La guerra fue hace cerca de 21 años. Bueno, no fue guerra, fue invasión, como actualmente sucede. Pero ante la mirada inútil de la ONU, y dicen que el que calla otorga. Alguien dijo nada, no, porque era Estados Unidos. Alguien defendió a Irak, no, porque es un tirano. Entonces Estados Unidos es el árbitro de las naciones, ya no es la ONU, ya no es la OTAN. Yo no aplaudo la invasión de Rusia. Lo que yo no comparto es que tenemos una poca claridad histórica.
y cómo el discurso de los mandatarios de Estados Unidos es omiso ante el pasado. Tristemente, pues se sigue repitiendo lo que podemos leer en el Leviatán de Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. Son, creo yo, mejores los animalitos que no tienen raciocinio que el ser humano. Por eso aprovechemos este tiempo de Cuaresma, conversión, como dice Tomás de Aquino, de la criatura al Creador, regresar a la casa del Padre, pedir perdón para quien es menester y perdonar cuando sea necesario. En esa dialéctica del perdón, porque a cuántos no hemos dañado, pero también cuántos nos han dañado a nosotros. Pedir perdón y perdonar. Yo creo que cuando existe esta dialéctica del amor en el perdón, la humanidad tendría que ser más feliz. Pues aprovechemos este tiempo cuaresmal y que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.